Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos en esta hora a una enseñanza más en Iglesia de Cristo, Roca Firme. Vamos a dar esta mañana el tema la cultura de dominio. Recuerde que es algo no se puede cubrir en un solo tema, sino que esto requiere mucho, pero sin embargo vamos a tratar de darle lo esencial y que Dios nos asista esta mañana, ¿verdad? Que su Santo Espíritu esté sobre nosotros y dentro de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 y capítulo 1, y versículo 7. Por favor, acompáñeme a leer ahí, porque dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Bueno, la cultura de dominio, hermanos, es muy importante y es algo que tenemos que practicar como iglesia, como creyentes, como personas. Ha sido un problema difícil, ha sido el dominio es algo que a los hombres les ha costado mucho. Y usted sabe que la creación desde Adán y Eva, una de las cosas que le dijo Dios a Adán y a Eva, porque no fue solo Adán, bueno, los dos eran Adán, y les dijo: dominen, gobiernen sobre los peces, sobre las bestias. Les dio el que tuvieran dominio sobre la creación en sí. De tal manera que hasta el día de hoy, pues el hombre es el único ser que puede tener dominio, ejercer dominio sobre las bestias. Aunque a veces por cuestiones de juicio, Dios como que le da un poco más de poder a las bestias sobre los hombres. Y a veces son las bestias que terminan dominando a los hombres. Pero no hay mayor bestia que el mismo hombre. Si el hombre no tiene esa cultura de dominio, o si la tiene demasiado, va a querer dominar a su sabor y antojo. Entonces, desde ese punto, cuando el hombre domina sin inteligencia, sin sabiduría, se vuelve bestia. Y han habido dictadores a nivel de la historia terribles, malísimos. Los emperadores romanos eran cosas serias, eran unas bestias prácticamente puestas dominando a gente. Lo más cercano que tenemos es ver a un Adolfo Hitler, es ver hombres locos, pues, ebrios de poder, de dominio, que lejos de dominar inteligentemente, se vuelven bestias y dañan terriblemente a la humanidad. Entonces Dios le ha dado, por eso tenemos en la escritura hombres inteligentes. Por ejemplo, Salomón le dijo al Señor, Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Pídeme. Y lo primero que pidió Salomón acertadamente fue sabiduría, porque el hombre ya era inteligente, el hombre ya era capaz, fue bien enseñado, pero necesitaba sabiduría, porque la cultura de dominio, hermanos, comienza con la sabiduría que Dios da. Si un hombre recibe la sabiduría de Dios, que sabemos que dice la Escritura que el principio de esa sabiduría es tenerle temor a Dios. Eso es lo que la sabiduría mezclada con inteligencia nos va a dar capacidad para ejercer un buen dominio. Pero los hombres no pueden dominar, sin la sabiduría.
La sabiduría es esencial, es básica para la cultura de dominio. En la iglesia se maneja la cultura de dominio, se da a cierto líder cierta capacidad para liderar, valga la repetición, a determinado grupo de personas. Pero ese dominio, hermanos, no puede ser posible. Bueno, algunos tratan de dominar a otros, pero no se dominan a sí mismos. Así que la cultura de dominio comienza con nosotros. La cultura de dominio comienza conmigo. Por lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, amor y de dominio propio. Del griego sofonismos. De ahí viene esta palabra aquí en la escritura, está en el griego. Recuérdense que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, de una combinación de dos palabras griegas, sos y fren, que sos denomina seguridad y fren es mente, seguridad en la mente. Eso determina lo que es dominio propio. Indica un pensar seguro. Indica que usted tiene buen juicio a la hora de dar su opinión en algún aspecto. Que usted es disciplinado. Que usted, hermano, tiene habilidad de entender y hacer y presentar decisiones correctas cuando se necesite. Ese es el que tiene dominio propio. Y denomina también cualidades como autocontrol y autodisciplina. Uno tiene que ser capaz, hermano, de autocontrolarse y autodisciplinarse. Aleluya. Esa es la cultura de dominio. Y comienza en uno. Por eso el mismo libro de Proverbios dice que es mejor el hombre que se domina a sí mismo que el que gobierna sobre 10 ciudades. Para Dios es mucho mejor el que se domina a sí mismo, el que tiene una tentación y logra decir, no, me abstengo porque amo a mi Dios, amo su palabra. Para Dios esos hombres son valiosísimos, valiosísimos. Que un presidente que está gobernando un país y no tiene dominio propio. Y la democracia ha presentado hombres de ese tipo, que están en puestos dominando gente, dominando ciudades, pero una mujer los vota. Tuvimos el caso sonado de Bill Clinton, ¿verdad? Un presidente buenísimo, decían todos, pero adúltero. No tenía dominio propio. Y así son lamentablemente la mayoría de líderes. Y hasta religiosos. Usted, qué bueno que solo líderes de democracia. No, también líderes religiosos. Ya no tienen dominio propio, ya no tienen cultura de dominio. Ya no se dominan a sí mismos. Delante de sus ovejas se presentan como bien espirituales, pero no tienen dominio sobre sí mismos. Ahí andan adulterando con mujercillas, ahí andan bebiendo, ahí andan fumando con palabras soeces. Son hombres que ya no tienen dominio propio. ¿Qué le puede esperar a una iglesia que tiene líderes que no se dominan a sí mismos? ¡Ay de ti, pueblo! ¡Ay de ti! Cuando tu rey es un hombre bebedor. Eso lo dice Proverbios, eso lo dice la Biblia. ¡Ay de ti! Cuando tus príncipes se embriagan, no para alegrarse, sino para andar en disolución. ¡Ay de ti! Es decir, hay un juicio sobre entidades que tienen líderes que no se dominan a sí mismos. Por eso la iglesia evangélica ha perdido credibilidad.
Porque muchos pastores, tuvimos el caso de Jimmy Swaggart, ¿verdad? Tremendo evangelista, y no se podía dominar a sí mismo. ¿Cómo puede ser, hermanos, que hablemos de la palabra de Dios, de que tenemos que amar a Dios, decirle no al pecado, y pecamos? No puede ser. Entonces debe haber una cultura de dominio en el pueblo de Dios, en cada persona, porque cada uno es responsable delante de Dios. Tú no vas a decirle a Dios, es que mi pastor se metía con mujeres, entonces yo también, Señor. No. No vas a, Dios no te va a topar eso, porque para eso tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo y tienes ministros que son conforme al corazón de Dios. Ministros conforme al corazón de Dios. Hombres que tienen temor de Dios y que se pronuncian en contra del pecado. Pero porque debe haber cultura de dominio. Sobre la creación, sobre los hombres, sobre la naturaleza. El hombre debe tener cultura de dominio. Pero la más importante, sobre sí mismo. Eso es lo que tenemos que tener. Dominarnos a nosotros mismos. Suprimir el hombre viejo que quiere hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y lo podemos hacer porque aquí dice Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Antes eras cobarde. Antes, sin Cristo, te sucedía algo y rápido a chupar. Te sucedía algo rápido a drogarte. Te sucedía algo rápido a los bares, con prostitutas y todo. Eso hacíamos sin Cristo, porque éramos cobardes. Pero nosotros ahora tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo y dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Así que para el creyente no hay tales. Tenemos que manejar esta cultura de dominio. Saber que somos responsables de los pecados que cometemos. Y no achacárselos a otros. Yo soy responsable de mi vida espiritual. Soy responsable de lo que haga. Y tengo el libre albedrío de hacer algo o no hacerlo. Pero el creyente no solo tiene libre albedrío, ahora tiene el Espíritu Santo, ahora tiene la palabra de Dios. Y podemos ser valientes y recibir ese espíritu que Dios nos ha dado, de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Hermano, practica esta cultura de dominio y vas a ver cómo Dios te bendice más, cómo Dios te va a escoger para ser su vocero, porque te sabes dominar a sí mismo. Gloria a Dios. Recibe esta palabra, hermano, y procuré dar lo esencial. Y que Dios te bendiga. Sigue adelante. El Señor está con nosotros. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.